Buenas tardes, ingeniero Jonathan Flores. Mi nombre es Caterina Lema, estudiante del quinto B vespertino del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. En esta ocasión hablaremos acerca del impuesto al valor agregado o sus siglas IVA. El IVA es un impuesto pagado por el consumidor final de determinados bienes y servicios. Se denomina impuesto al valor agregado, pues grava únicamente el valor que se agrega en cada fase dentro del proceso de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. En el Ecuador, este impuesto tiene una tarifa general del 12% que se aplica sobre el valor de la transferencia de dominio, importación de bienes o prestación de servicios. Excepcionalmente, se grava con tarifa 0% a productos de primera necesidad, medicamentos, energía eléctrica, entre otros. Retenciones del IVA y fuente. Retenciones del IVA. Es el valor que se retiene al momento de realizar una venta. De conformidad con el literal B del artículo 63 de la LORTI y el numeral 1 del artículo 147 de su reglamento para la aplicación, deberán efectuar retenciones del IVA por todas las adquisiciones de bienes, derechos y servicios que se encuentren gravados con tarifa diferente del 0%. Son considerados como agentes de retención del IVA los contribuyentes calificados como agentes de retención y contribuyentes especiales dictados por el SRI. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, por los pagos que efectúen por concepto del IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios y por los que realicen a sus establecimientos afiliados, así como en los pagos que realicen por concepto de servicios digitales importados por cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el Ecuador que no se hayan registrado en el SRI. Las empresas de seguros y de aseguros también son considerados agentes de retención del IVA por todos los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales. A continuación, presentaré un resumen de retenciones. Como podemos observar en la tabla presentada, los contribuyentes especiales retienen a otros contribuyentes especiales el 10% en bienes, el 20% en adquisición de servicios y servicios de consultoría y el 30% en contratos de construcción. Los contribuyentes especiales también retienen a contribuyentes calificados como agentes de retención y no calificados como tales en un 30% en compra de bienes y contratos de construcción, un 70% en adquisición de servicios y servicios de consultoría y un 100% en servicios profesionales de personas naturales, excepto consultorías, arrendamientos de inmuebles de personas naturales, en la adquisición de bienes, servicios o derechos en los cuales se emita una liquidación de compra en honorarios o cualquier emolumento a personas naturales, pagos a miembros del cuerpo colegiados de elección popular en entidades del sector público. Los contribuyentes calificados como agentes de retención no retienen a los contribuyentes especiales, pero sí pueden retener a los contribuyentes calificados como agentes de retención y no calificados como tales en un 30% en compra de bienes y contratos de construcción, en un 70% en adquisición de servicios y servicios de consultoría y en un 100% en servicios profesionales de personas naturales, excepto consultoría, arrendamiento de inmuebles de personas naturales, en la adquisición de bienes, servicios o derechos por los cuales se emita una liquidación de compra
por dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas naturales en pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público. Los no calificados como agentes de retención no retienen a los contribuyentes especiales ni tampoco a los contribuyentes calificados como agentes de retención y no calificados como tales, excepto en la emisión de una liquidación de compra y servicios, en cuyo caso la retención es del 100% del IVA causado. Los contribuyentes especiales y agentes de retención considerados exportadores habituales de bienes y servicios retienen a los contribuyentes especiales y a los contribuyentes calificados como agentes de retención y no calificados como tales en un 30% en contratos de construcción, un 100% en compra de bienes, adquisición de servicios, servicios de consultoría, servicios profesionales a personas naturales, arrendamiento de inmuebles de personas, en la adquisición de bienes, servicios o derechos, en los cuales se emita una liquidación de compra, y en pagos a miembro de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público. Las retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente son un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementarios, por el cual una persona denominada retenedor deduce a otra denominada retenido un porcentaje determinado del valor por pagar al contado o a crédito en compras y servicios. En el Ecuador, toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta a las personas a quienes deben efectuar la retención. A continuación, describiremos algunos pagos o acreditaciones dependiendo del porcentaje de retención. Para el 0% de retención, está designado a los intereses pagados a bancos y entidades sujetas vigilancia de aquellas que están vigiladas bajo la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, y a bienes o servicios desarrollados por personas privadas de libertad. El 1% de retención está destinado a los intereses y comisiones en operaciones de crédito celebradas entre bancos y otras entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, a los servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, a energía eléctrica, a actividades agropecuarias en etapa de producción o comercialización, a adquisiciones locales de banano a un sujeto distinto del productor, a la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la explotación, conceso o similares, a la adquisición al cultivador productor de palma aceitera. El 1,5% de retención está destinado al total de ingresos grabados generados mensualmente por empresas que tengan suscritos con el Estado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos bajo cualquier modalidad. El 1,75% está destinado a la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, a las actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares, a servicios de seguros y reaseguros
prestados por sociedades constituidas en Ecuador y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país. A arrendamientos mercantil prestado por sociedades constituidas en Ecuador y a servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad. El 2% de retención a los servicios prestados por personas naturales en las que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. A los intereses reconocidos por cualquier entidad del sector público a favor de sujetos pasivos. A la adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional. Aquellos que realizan a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales, imposibilitadas de emitir comprobantes de venta. El 8% está destinado a actividades realizadas por artistas nacionales o extranjeros residentes en Ecuador, al arrendamiento de bienes inmuebles, a la prestación de servicios de docencia prestados por personas naturales residentes en el Ecuador y a otras actividades como las podemos ver reflejadas en la presentación. El 10% está destinado a honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales donde prevalezca el intelecto sobre la mano de obra y se encuentren relacionado con su título profesional. A la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares. El 25% está destinado a los pagos o acreditaciones a favor de personas naturales y sociedades no residentes en Ecuador, que constituyen ingresos grabados y no estén sujetos a una excepción específica. A comisiones pagadas por exportaciones, cuando las mismas excedan el 2% del valor de las exportaciones. A las primas de cesión o de aseguros pagados a una entidad aseguradora constituida en un paraíso fiscal. A los pagos a extranjeros no residentes en Ecuador por su participación en espectáculos públicos. El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas: de no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron o que realizadas no se depositaron. Las multas e intereses de mora respectivos serán cargados también a este valor. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. La declaración del impuesto IVA. Este impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones graban una tarifa o cuando se realiza retenciones de IVA, y de forma semestral cuando las transacciones graban tarifa 0%. Las declaraciones se efectuarán en los formularios o en los medios que establezca el Servicio de Rentas Internas. Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, hasta la fecha que se indica a continuación, atendiendo al 9º dígito del número de registro único de contribuyentes RUC. Por ejemplo, si el 9º dígito termina en 1,
Su fecha de vencimiento será hasta el 10 del mes siguiente. Si, si su noveno dígito es el 3, su fecha de vencimiento será hasta el 14 del mes siguiente y así consecutivamente. Los sujetos pasivos que deban presentar su declaración semestral se sujetarán a los días descritos anteriormente, excepto los agentes de retención que deberán presentar la declaración mensual atendiendo al noveno dígito del número de registro único del contribuyente RUC en los meses señalados, el cual el primer semestre va de enero a junio y su fecha de vencimiento será en julio. El semestre de julio a diciembre con fecha de vencimiento a enero del próximo año. Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. Si el sujeto pasivo presentara su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo que dispone el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. El formulario 104. Es un documento que permite a las personas naturales o jurídicas llevar a cabo la declaración de los impuestos que se relacionan con el IVA ante el SRI a través de la página web institucional. A continuación, les detallaré los pasos a seguir para realizar el formulario 104 de declaración del impuesto al valor agregado. Ingresamos a la página del SRI. Seleccionamos la opción Declaraciones y luego Declaración de impuestos. A continuación, elegimos la opción Elaboración y envío de declaraciones. Nos abrirá una página nueva donde tenemos que ingresar nuestro número de cédula y clave personal. Seleccionamos la opción de Impuesto al valor agregado y seleccionamos el formulario IVA. Al cargar, seleccionamos el periodo fiscal que queremos declarar. Para eso debemos seleccionar Obligación y buscar la opción que dice Declaración mensual del IVA. Después de esto, podemos seleccionar el mes exacto que queremos declarar. A continuación, se nos cargará una serie de preguntas, las cuales debemos contestar con mucha seriedad. Cada respuesta va a depender de todas las transacciones que hayamos realizado en el mes. A continuación, se nos cargará el informe de la declaración, en donde escribiremos el valor de nuestras ventas, en el caso de haberlas tenido. Para esto, debemos seleccionar la opción de ventas. En el casillero 401, escribiremos el total del valor bruto de nuestras ventas, y este se verá reflejado también en el casillero 411. En el casillero 111, debemos escribir el total de comprobantes de venta emitidos en el mes que se va a declarar. En el casillero 113, se escribirá el total de ventas anuladas. Terminando de realizar la opción de ventas, procedemos a registrar la información de compras. En el caso de que tengamos facturas digitales, estas aparecerán automáticamente en el sistema. Por otro lado, si se tiene facturas físicas de compras, deberá añadirse el valor neto en el casillero 510.
En el casillero 564 se debe escribir el crédito tributario por compras. Como podemos observar en el ejemplo, es de 58,95 centavos. Como podemos observar, la página sugiere ese valor, ya que realiza los cálculos respectivos. Una vez cargado todos los datos en el sistema, se cargará el resumen de nuestra declaración, mediante el cual nos muestra el valor que debemos pagar para poder tramitar nuestra declaración. Si bien el trámite es gratis, aquellas personas que realizan de manera tardía su declaración, se les aplicará también la respectiva multa. En este paso, se nos cargará también las formas de pago existentes. Después de haber realizado el pago, tendremos lista nuestra declaración. La página también nos da la opción de imprimir la declaración, así como también imprimir el comprobante de pago. Muchas gracias.